Sí, buenos días, buenas tardes. Soy Antonio Bolívar, un catedrático de la Universidad de Granada, que estoy de estancia estos días en la Universidad de Chile y agradezco el que me hayan invitado dado que no puedo estar, en los últimos días que se celebra el simposio sobre desafíos de la educación escolar en un mundo complejo. Agradezco que me hayan invitado a dar esta videoconferencia que, aunque no se pueda tratar directamente con el público, está también recogida, bueno, no igual que la voy a desarrollar aquí, pero el texto está recogido en ese libro que con motivo de ese simposio se ha editado. Se me propuso, con un tema que yo estoy investigando y llevando a cabo durante mucho tiempo, tratar, que por otra parte no tiene nada de novedoso a nivel mundial, es una de las líneas más potentes de innovación, tratar este tema de las escuelas como comunidades de aprendizaje docente. Y los puntos que inicialmente vamos a tratar son estos que aparecen. En primer lugar, por qué actualmente las comunidades profesionales de aprendizaje se han convertido en una línea prioritaria de cambio educativo. Como ya digo, a nivel mundial, el otro día con un compañero poníamos el nombre en inglés y salía 70 millones de citas en Google como muestra de a qué nivel en el ámbito anglosajón es una línea potente, no novedosa, sino que se basa en perspectivas que antes ya se han ido viendo. Y por otra parte, lo voy a avanzar ya, en algo que es en parte obvio: si las escuelas queremos que sirvan para que los alumnos aprendan más, para eso tiene que ser un contexto en los que los profesores aprendan a hacerlo mejor, ¿no? Si las escuelas son para el aprendizaje de los alumnos, pero al tiempo tienen que serlo, por otra parte, como cualquier contexto de trabajo, para los propios trabajadores, para los propios docentes que están en la escuela. Esto trataremos en el segundo punto, las escuelas como comunidades profesionales de aprendizaje. Pero esto, si no se hace ahora, es porque es difícil, porque hay muchas barreras, límites, etcétera. Me referiré después a algunos problemas especiales que tiene el trabajo docente en Chile, y por eso plantearé condiciones y procesos para organizar las escuelas para el aprendizaje del profesorado. Todo esto, a su vez, se inscribe en una perspectiva de si queremos que unos aprendan de otros. Entonces, de esa perspectiva tenemos que promover el propio liderazgo del buen saber hacer de los docentes, un liderazgo compartido y distribuido. Y a su vez, una escuela no es un núcleo encerrado en sí mismo, sino que estas comunidades se ponen en relación con otras escuelas y con otros movimientos, incluso con familias, con el medio, con el entorno, con el barrio, y podemos hablar de, con también una línea muy potente de innovación, comunidades de aprendizaje ampliadas. Ese será un poco el marco que voy a trabajar, y no con este orden, pero más o menos la misma idea es el que aparece recogido en el texto que luego ustedes pueden releer y entender mejor después de la conferencia. Bien, voy a situar esto en esta perspectiva. Hacer de las escuelas comunidades profesionales de aprendizaje, como antes decía, se ha convertido en el ámbito anglosajón en lo que podríamos llamar la nueva forma, la nueva ortodoxia del cambio educativo y un camino seguro hacia la mejora. ¿Y por qué ahora y no en otros momentos? Y yo señalaba aquí que algunas de las razones que apoyan esto es, por una parte, se ha ido extendiendo en los últimos 15, 20, incluso 50 años, una desconfianza y desengaño ante las reformas externas para mejorar la educación, ¿no? Al final las reformas quedan como retórica, cambios superficiales, pero no llegan a lo que es el núcleo duro de la mejora, lo que un profesor hace en clase y lo que los alumnos aprenden. Por eso hay un dicho recogido en las teorías del cambio educativo: la política educativa no puede prescribir, mandar, hacer lo que verdaderamente importa. Y no lo puede hacer porque si lo que verdaderamente importa es cómo el profesor enseña, no se puede cambiar la cabeza desde
un diario oficial o desde una legislación, ¿no? Eso tiene que ser fruto o es resultado de unas creencias, de unos modos de hacer, y los posibles cambios tienen que darse en el propio contexto de trabajo, ¿no? Entonces, fijaros, si el cambio confiamos cada vez menos que pueda venir desde fuera, la línea a la que se dirige es que tiene que construirse desde dentro. En su lugar, entonces, cómo movilizar la capacidad interna de la escuela como organización, de los grupos y de las redes para regenerar eso desde abajo, internamente, desde cada escuela, en unión con otras, la mejora de la educación. Esta es un poco la perspectiva que además con otras paralelas se inscribe este enfoque de la mejora escolar, ¿no? El motor del cambio tiene que ser la colaboración, el apoyo mutuo, la escuela, como vamos a ver, como una comunidad de aprendizaje. Porque es verdad, hay que decirlo, buenos docentes marcan en los alumnos, pero buenos docentes individuales no marcan el cambio de la escuela. El verdadero cambio de la escuela viene cuando las buenas prácticas de uno pueden ser intercambiadas con otros y, por decirlo así, aprendemos de los mejores. Entonces, desde esa perspectiva se extiende, como dicen unos recientemente en un libro al que me referiré al final y en el texto, se amplía el capital profesional que tiene la escuela y, por tanto, es una buena escuela. Y eso se nota y se refleja en los aprendizajes, en los puntajes, en los desempeños de los alumnos. Bien, pues si el asunto es cómo construir desde abajo la mejora, porque ahora sabemos hacerlo mejor desde esa perspectiva, tenemos competencias o capacidades, esto se llama construcción interna de capacidades, por lo que hemos señalado, la más potente es la colaboración interna, configurar la escuela como una comunidad profesional de aprendizaje, pero también he señalado que hay muchos movimientos, una escuela sola y aislada, pues sí, pero todo no puede venir de ella, le hace falta flujo, asesoramiento, intercambio, todo no lo tiene ella, de fuera, y de ahí las redes entre escuelas y más allá de las escuelas, entre contextos, entornos, etcétera, ¿no? El apoyo externo. Y todo eso se escribe también, que luego lo trataré, en una perspectiva de entender el liderazgo. Claro, si antes hemos dicho, desde un nivel central no se puede cambiar la realidad, tampoco un director solo va a cambiar la escuela se juega en lo que los profesores hacen. Entonces el liderazgo se entiende hoy desde una perspectiva más compartida, de un modo distribuido o compartido que después analizaré. Y desde luego una escuela como una comunidad no puede ser si es de alguien que manda lo que hay que hacer y los demás obedecer y aplicarlo. Eso no es una comunidad. Comunidad significa en un plano más de igualdad ese intercambiar las prácticas, ¿no? Entonces el aprendizaje profesional, fijaros, se sitúa en el centro de las relaciones entre escuela y la comunidad y sobre todo esta perspectiva viene a recoger las lecciones y las experiencias que hemos adquirido durante casi 30, 40 años en torno a hacer de las organizaciones que aprenden, empresas, pero también las escuelas como organizaciones que aprenden y de la importancia que tiene y que hemos dado pedagógicamente a la colaboración, al trabajo en equipo, etcétera, ¿no? La confluencia de esas dos ha dado lugar a esta configuración práctica, puesto que hay muchas experiencias, de comunidades profesionales de aprendizaje, ¿no? Bien, ¿cómo hacer pasar de la escuela como una organización burocrática a una organización para el aprendizaje? Para el aprendizaje de los alumnos es obvio, pero ahora lo que vamos a incidir es, y ese aprendizaje será mejor si a su vez los profesionales crecen como profesionales para hacerlo mejor y crecen como profesionales fundamentalmente por el contexto de trabajo, como otros muchos profesionales, un médico, una persona que trabaja en un banco, etcétera, aprende de los colegas, de cómo lo haces tú. Pensar la escuela entonces como una tarea colectiva, eso es lo que da el sentido de comunidad.
si es mis alumnos, mi grupo, mi clase, ahí hay un déficit de comunidad. El problema es que cuando un alumno responde bien con uno, pero con otro no, ¿y cómo lo haces tú? Porque el problema es colectivo, ¿no? La responsabilidad es colectiva. Y yo quiero que conmigo funcione tan bien como funciona con vosotros. Y de ahí que demando esto, que me enseñéis cómo lo hacéis para que yo, si es así, como se logra el éxito, también lo consiga. Entonces, como tarea colectiva, es convertirla en un lugar, decía yo ahí, donde se analiza, se discute y se reflexiona conjuntamente sobre lo que pasa y lo que se quiere lograr. Eso, y me referiré después, requiere un tiempo adicional al propio tiempo lectivo de clase, un tiempo no reconocido. Después me referiré al profesorado aquí en Chile, sí en otros lugares como en España, pero que tendremos que ir dando paso, y para esto sirve también hacer este tipo de propuestas para irlo reconociendo, al igual que reconocemos que en un hospital un médico, su tiempo de trabajo no es solo cuando él está operando, es también cuando está viendo cómo lo hace otro para él saberlo hacer, ¿no? Eso es también tiempo de trabajo. Pues un poco eso sería aquí. Y esto supone cómo reconstruir los tiempos, las estructuras, las relaciones. Antes hablábamos del tiempo de trabajo, para que las escuelas lleguen a ser comunidades profesionales de aprendizaje. En el fondo es una comunidad de prácticos, gente que trabaja, que forman una comunidad y no cada uno su grupo, su aula, y no comparten más, que comparten los buenos modos de enseñar, al tiempo que llevan una acción común en la escuela. Es un proyecto compartido el que nos ha llevado justamente a crear la comunidad. Y sobre todo partiendo de eso que es obvio, ¿no? Yo creo, es un supuesto obvio, unos mejores aprendizajes de los alumnos requieren una cultura de aprendizaje para que aprendan a hacerlo mejor de los propios profesores. Una cierta paradoja, a las escuelas van los alumnos a aprender, en algunos casos los profesores ya lo saben todo, no, cualquier profesional, el contexto de trabajo es un contexto de aprendizaje, ¿no? Y crece profesionalmente justo en función de la experiencia que ha tenido, pero no la experiencia individual, que entonces es rutinaria y repetitiva. El ejemplo mejor es el médico o cualquier otro profesional, la experiencia que ha tenido por el intercambio de buenas prácticas con los compañeros, con los colegas. Bien, esto tiene detrás, claro, romper con el individualismo supone una determinada concepción de los profesores como profesionales reflexivos que investigan y comparten conocimiento en sus contextos naturales de trabajo, y eso pues exige, con los recursos y apoyos necesarios, configurar la escuela, después nos vamos a referir, para que eso sea posible, ¿no? En cualquier caso, de lo que no cabe duda es que este tipo de innovación organizativa, porque si antes no lo hacíamos, no basta que digamos debemos ser comunidad, no. ¿Qué cambios vamos a hacer como para que ahora se dé ese tipo de prácticas que antes no se daban? Y digo, esa innovación es vista como un poderoso enfoque para el desarrollo profesional y una potente estrategia para el cambio y la mejora escolar. Hemos sufrido también muchos desengaños, no sé, en Chile, en muchos sitios igual, imagino, de los cursos externos. Los cursos externos tienen una virtualidad, enseñar las ideas que han cambiado, pero un curso externo no puede enseñar, al curso al que asistimos cada uno con una trayectoria, no puede enseñar cómo se hace, porque no es un lugar. El cómo se hace es el lugar clínico del lugar de trabajo, ¿no? Y es esto lo que viene a incidir. Si las comunidades profesionales de aprendizaje no desprecian que pueda haber, pues eso, determinadas conferencias o cursos externos, pero eso tiene que ser inscrito, inmerso en el propio contexto de trabajo. Hay un libro que tiene el curioso título, y además un libro importante, El predecible fracaso de la reforma educativa. Yo a veces digo, en plan irónico, se le podía regalar a todos los que intentan hacer alguna reforma educativa para decir, tu reforma va a fracasar de antemano. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Dice
Saracón, no es posible crear y mantener a lo largo del tiempo condiciones para un aprendizaje mejor, efectivo de los estudiantes, cuando al tiempo no se consigue que existan para el desarrollo profesional de sus profesores. Eso que es obvio, que antes decíamos, si queremos que a partir de ahora, con esta reforma educativa, los alumnos se va a aumentar, supongamos, por ejemplo, el nivel que los alumnos chilenos tienen en PISA, o en fin, el nivel que tienen en los puntajes de cualquier tipo de prueba, etcétera, eso no se va a dar por una reforma externa, sino porque cambien las condiciones para que los profesores lo hagan mejor, ¿no? Desde esa perspectiva. De ahí que normalmente en eso no entran las reformas educativas, y es por lo que dice Saracón, pues entonces podemos predecir que no lo va a lograr, que una mejor educación no se va a dar con ese tipo de cambios, ¿no? La formación permanente, continua del profesorado tiene entonces que estar conectada con sus contextos de trabajo, en el fondo como un profesional adulto. Esto que yo decía, muchas veces los profesores, como estamos en un contexto escolarizado, también nos formamos escolarmente, me refiero a este de asistencia a un curso, cuando los profesores más bien, pues es un profesional con una experiencia de vida, como cualquier otro profesional, con un trabajo específico, claro, pero y esa experiencia de vida se acrecienta con determinados insumos en determinados momentos, pero fundamentalmente día a día en el contexto de trabajo. Bien, entonces desde esa perspectiva, hecha esta introducción, las escuelas como comunidades profesionales de aprendizaje representan un cambio fundamental en la comprensión de las escuelas y de lo que es la práctica profesional. Porque fijaros, esta perspectiva de que ya no es mi grupo, mi clase, mi materia. La escuela es responsabilidad de todos. Y cuando un alumno va bien con uno y no va bien con otro, pues sería igual que un enfermo que lo están tratando varios profesionales. ¿Qué hacemos para que vaya bien con todos? Porque al final lo que nos importa es el éxito del alumno. Desde esa perspectiva, la práctica profesional ya no puede seguir siendo, así podríamos decir, privatizada. Tiene que ser intercambiada con otros, ¿no? Y esto es lo que es ese intercambio el que crea comunidad profesional. Bien, pues formar una comunidad es un proceso con la finalidad de incrementar su efectividad como profesionales, proporcionar la mejor educación posible a su alumnado. Porque esto es lo que hace el hincapié en comunidades profesionales. Una vez en una escuela de primaria me decían, sí, aquí hablando de esto, formamos una auténtica comunidad. No sabe usted cómo nos llevamos de bien, compartimos las penas, las alegrías. Ya, y eso es bueno, porque además si nos llevamos mal no puede haber. Pero aquí estamos como profesionales. Y no basta intercambiar asuntos externos a la escuela, sino que lo que hay que intercambiar es la propia práctica profesional, que no puede seguir siendo privatizada, ¿no? Ese es el hincapié que hace. Y lo profesional se mide también por los efectos, como cualquier otro. Quiere decir, los alumnos consiguen unos mejores aprendizajes. Por eso, en sí, las comunidades profesionales de aprendizaje no se construyen para que los profesores trabajen más a gusto o para que haya un mejor ambiente, que desde luego tiene que haberlo, si no, no es posible la otra, la profesional, sino para incrementar la capacidad del profesorado como profesionales y, como decía antes, en beneficio de lo que nos importa, que es la mejora de los aprendizajes de los alumnos. Por tanto, y en el ámbito anglosajón se habla de comunidades profesionales efectivas. De nada vale decir que ahora funcionamos más como comunidad, pero esto no se ve para nada en que el ambiente de la escuela, los aprendizajes de los alumnos, el tipo de convivencia haya mejorado. Es igual que un médico que dijera, y perdón con lo de médico porque no es igual, pero en fin, viene bien para la comparación, que dijera que es un mejor profesional, pero no se ve que el número de enfermos que sanan, se curan, se haya incrementado. Ya la profesionalidad se tiene que ver en los efectos, desde esa perspectiva. Hacer de la escuela, entonces, una comunidad profesional de aprendizaje se ha convertido, y ahí señalaba de un autor de los más reconocidos, dice, la estrategia más prometedora
para una mejora escolar sostenida y sustantiva, incrementando la capacidad del personal de la escuela para ser comunidad de aprendizaje profesional. Es una de las estrategias, hoy día decía, más potentes que hay de mejora, ¿no? Cuando estamos desengañados de que puedan venir los cambios por propuestas novedosas desde fuera de la propia escuela. Pero eso depende de, entonces, cómo se lleva a cabo en la escuela, y eso pues no es un asunto de teoría, son experiencias numerosísimas que se están llevando en muchos lugares, y en las experiencias, cada una es una experiencia particular, pero tienen algunos elementos comunes que han sido los que caracterizan el éxito de esa experiencia. Vamos a irlo viendo porque eso exige reestructurar, claro, los contextos organizativos para que sea posible ese aprendizaje de la institución, ¿no? Muchas veces en educación, en pedagogía, predicamos en el sentido, nunca mejor dicho, de la Iglesia, que hay que hacer esto, que hay que hacer aquello, pero si luego todo sigue organizado como antes, pues se queda solo en palabras, ¿no? En una retórica. Si hay que hacer eso y antes no lo hacíamos, ¿qué cambios se tienen que dar para que sea forzado a hacer lo nuevo, ¿no? De lo contrario, pues eso, son discursos que muchas veces, por desgracia, y es el propio desprestigio de las buenas ideas, quedan solo como ideas que pasan. Pero es verdad, para cambiar la realidad, primero tienen que estar también las ideas que contribuyan a cambiarla, ¿no? Perdón, porque esto me lo había dejado. Hacer entonces de la escuela una comunidad profesional de aprendizaje viene por esa perspectiva que antes decía y que no me importa repetir, porque es obvia, pero por ser obvia es verdad, una verdad, que también el profesorado tiene que aprender en el propio contexto de trabajo, porque si no, no mejorará aquel otro. Las escuelas, en muchos casos, como dice un autor que hace unos años estuvo aquí en Santiago, Richard Elmore, y que tiene un libro publicado por la guía de libre acceso por la Fundación Chile, dice, desde esa perspectiva, las escuelas son a veces lugares inhóspitos para el aprendizaje del profesorado. Cada uno su grupo, su aula, y se va a otro lugar, a otro contexto, y a veces en España se preguntaba a los profesores si otro compañero había visto cómo desarrollaba sus clases, se las había analizado, criticado, en fin, habían intercambiado, y un alto porcentaje nunca había visto a otro compañero cómo lo hacía. Y podíamos decir, pues entonces, ¿cómo lo haces tú? No se respondería, yo me las arreglo ya, pero cuando es así, no es la mejor práctica la que hay, porque no puede surgir de la propia rutina, del modo natural de hacer las cosas. Hay cosas que no son naturales solo, sino que han demostrado sus efectos, que funciona mejor, que otro las hace, que tú las puedes repetir, que las puedes repetir y el otro te puede decir, así no, hay que hacerlo de esta otra manera. En fin, como se produce cualquier aprendizaje profesional, ¿no? Se trata entonces de hacer de la escuela una organización para el aprendizaje. Repito, con estas figuras que en su momento hice, para el aprendizaje es obvio de los estudiantes, ¿no? ¿Para qué vienen a la escuela? Pues para eso. Entendamos aprendizaje desde la perspectiva más amplia, una concepción de la educación más, por llamarlo así, abierta, progresista. El aprendizaje es todo, ¿no? Desde la convivencia, desde el comportamiento cívico hasta las matemáticas o la lengua. También hay concepciones más estrechas, las que miden las pruebas externas, que aprendizaje fundamentalmente pues es las materias instrumentales. Pero bueno, ahora no vamos a discutir de las concepciones de la educación, sino la escuela está para el aprendizaje de los estudiantes y por encima, pero para que se dé un mejor aprendizaje es porque tenemos unos mejores profesionales y por tanto que han aprendido en sentido amplio a ejercer mejor la profesión, sencillamente. Para que eso se pueda dar, si ese es el núcleo, entonces pueden aprender si organizamos la escuela, rediseñamos la escuela para que haya proyectos comunes, no burocráticos, porque a veces los hay, pero son documentos que teóricamente se firman. Proyectos comunes, trabajo conjunto e intercambio de experiencias, ¿no? Esa es una.
Y por otra, aprendemos a hacerlo mejor porque otros nos dicen, también los colegas, pero otras desde fuera nos pueden enseñar cómo hacerlo mejor. El liderazgo pedagógico de la dirección, que hoy está en la mayoría de países muy potente. Yo he venido aquí a un curso también con ese tema. O cualquier tipo de apoyo externo, ¿no? Cada país tiene su organización, pero cualquier tipo de apoyo, de asesoramiento, de acompañamiento, de supervisión, ¿no? Uno y otro son dos pilares para ese aprendizaje. Y más cercano al aprendizaje de los estudiantes, pues es lo que se hace en el aula, ¿no? Y entonces sería más directamente aprender de lo que pasa en función de los datos. Es muy importante la mejora basada en datos. ¿Por qué la mayoría de los compañeros, los alumnos, tienen tales niveles y conmigo o con aquel? Pues eso. ¿Qué prácticas hay que desarrollar de mejora basada en esos datos? Y esas prácticas siempre tendrán que ser ya en plano más específico qué metodologías y procesos de enseñanza en lengua, en matemáticas, en comportamiento cívico son más eficaces para lo que queremos lograr, ¿no? Entonces, fijaros, este es el cambio de concepción. La escuela está para que los alumnos aprendan, pero para eso los profesionales, ¿no? Por seguir con la metáfora, aunque yo comprendo que no es solo la mejor, porque el trabajo es muy distinto. Un hospital está para que los enfermos sanen, pero para que lo hagan y sea cada día un mejor hospital es porque tiene mejores profesionales de la salud. Y esos profesionales habrán ido a cursos externos, pero qué cabe duda. El crecimiento como profesional ha venido por su trabajo, ¿no? Por su trabajo viendo a los compañeros, intercambiando las prácticas. Pues yo lo he intentado de este modo, pero no me ha salido. No, es que primero hay que hacer esto y después aquello otro. Ya, entonces lo intento y así funciona, etcétera, ¿no? Bien, pero quiero ahora también, si la idea es bonita, entrar en problemas para llevarla a cabo. Y decía aquí, paralelamente, en otras dimensiones, porque esta idea potente, transferida, es verdad, de contextos anglosajones, tiene poco recorrido, yo creo, y como decía ahí en la transparencia, pronto se agotará si no se reestructuran con coherencia otras dimensiones, ¿no? Las comunidades profesionales de aprendizaje como liderazgo pedagógico cuestionan la cultura, los modos de hacer de las escuelas como organizaciones, porque es una cultura individualista, la propia división en aula a cargo de cada uno, y cada uno su tiempo, su grupo, sus alumnos, su materia, al margen de las condiciones de trabajo del profesorado, que ahora me referiré, la relación de los establecimientos con la administración educativa, porque ya no va a ser entonces ejecutar lo que mande, es hacer lo que creemos que es mejor, ¿no? En fin, son precisos cambios en la estructura organizativa de la escuela. Requiere un tiempo, además del que se pasa en las salas de clase, ese tiempo de compartir con otros, y eso pues tiene graves déficits en la organización de la profesión en Chile. En otros países cada uno los tiene, pero en Chile yo creo que eso se acrecienta. Este año, en junio, a últimos de junio, ha salido un informe que hace la OCDE, que se llama por las siglas inglesas el informe TALIS. Un informe que tiene menos repercusión que PISA, porque no tiene ranking así de todo, pero que es más importante y se hizo para corregir PISA. PISA mide resultados, pero se criticó mucho a la OCDE, pero no nos dice qué hay que hacer para lograr esos resultados. Pues bien, en una encuesta dirigida a cómo trabajan los directores en cada país, los profesores, cuál es su tiempo de trabajo, etcétera, ¿no? Y eso puesto en relación con los resultados que consiguen, referido al tema que yo estoy ahora, decía en Chile que los profesores chilenos, comparados con los de otros países, afirman dedicar el 73% de su tiempo en la enseñanza y el aprendizaje reales en clase, ¿no? De clase. El resto de su tiempo se invertiría en tareas administrativas y de mantenimiento de la disciplina. Pasan 27 horas semanales en la sala de clase, la mayoría, esto es una media, 6 horas de planificación de clase y 4 en la calificación de pruebas. A esto se une cuando el contrato es de 30 horas que tendrá que buscar un segundo empleo. Bien, pues si eso es, hay más datos, pero eso nada más, no queda tiempo para aprender, para trabajar en equipo, para intercambiar experiencias con otros colegas y, en fin, el buen ejercicio del profesional docente. Esto hay que hacerlo reclamar y en muchos países ya está aceptado.
como el médico requiere otros tiempos adicionales que no son los tiempos de clase solo, ¿no? Una comunidad profesional de aprendizaje, en una definición que, bueno, personas muy importantes le dieron vueltas y vueltas, ¿no? Y desde esa perspectiva todo lo que dice está bien dicho. Dice, una comunidad de aprendizaje efectiva, porque comunidad de aprendizaje se tiene que ver los efectos en los alumnos, y tiene la capacidad, fijaros, capacidad de promover y mantener el aprendizaje de todos los profesionales en la comunidad escolar con el propósito colectivo de incrementar el aprendizaje de los alumnos, ¿no? Esa es un poco... Y la idea es una idea, bueno, digamos grandiosa, pero por otra parte obvia, sencilla, que digamos no es una cosa rara, pues es algo... Y por eso es por lo que es potente, ¿no? Es evidente, ¿no? Esa definición que proviene de estos libros, el primero, bueno, aunque en inglés, pero se puede coger en internet, y que, bueno, así ha sido tratado, como decía, en miles de publicaciones que hay, unas más de teoría, pero otras muchas, sobre todo, de experiencias prácticas que se han ido llevando en diferentes escuelas y mostrándolo. Y el asunto entonces es cómo hacer de la escuela que se incremente su capacidad de aprendizaje, y su capacidad de aprendizaje no individual, que ya lo tiene cada uno pues, en su aula, sino entre compañeros. Yo creo que hay, pues esto que aparece ahí, 3 niveles, ¿no? Uno, los profesores mismos tienen que entender la profesión como un ejercicio de un aprendizaje profesional. ¿Por qué este año no me está funcionando esto? ¿Por qué este alumno va con todos los compañeros bien y conmigo tal? Ese es el tema de aprender de los datos, aprender de la experiencia, estar abierto a, ¿no?, los profesores como aprendices, pero sobre todo el otro bando, los profesores como grupos de trabajo, como equipos que se intercambian la información, ¿no? Eso es lo que constituye la comunidad profesional y es lo que hace que la comunidad aprenda, no solo en cada escuela, sino también redes con otras escuelas y con el entorno. Este sería un poco el núcleo de lo que ahí hay. Por tanto, se trata de construir porque no está dado, es algo que tenemos que ir haciendo, ni tampoco está mandado, ni se puede mandar, ni sirve para nada, es desde la base, ¿no? Y ese construir, donde me encamino ahora, es qué procesos y qué condiciones hacen falta, ¿no?, para ese empoderamiento, mayor colaboración o aprendizaje de la escuela como comunidad profesional y, como ya antes había dicho también, entre diferentes escuelas. Un extenso cuerpo de investigación, es verdad que esto no es solo teoría, tenemos eso, múltiples experiencias y investigadas los efectos que han ido dando y cómo se han llevado a cabo, sugiere que un cambio real en la escuela va por ahí, ¿no? Un cambio que no sea superficial, que no sea solo que ahora la asignatura tal ha cambiado de nombre o tiene otro contenido, pero el modo mismo como se trabaja es similar y por el mismo profesional que no ha cambiado. Entonces hay algunas dimensiones para promover la capacidad de la escuela en su aprendizaje, rediseñar la estructura, ahora vamos a hablar algo más detenidamente, en el texto lo tenéis, también explicado mejor, toma de decisiones compartidas dirigidas a capacitar al profesorado, compromiso compartido, claro, de nada vale, entonces no hay comunidad, yo vaya en una dirección y otro en otra, ¿no? El propósito, la responsabilidad tiene que ser colectiva, que no estaba, pero lo hemos ido haciendo con el tiempo, el intercambio de conocimientos y destrezas, el tema del liderazgo que me referiré y los resultados que se tienen que ir viendo, ¿no? Bien, en esos libros que antes señalaba y en otros muchos, se habla de que las características principales a las que hay que irse acercando de una escuela como comunidad profesional van en la línea de lo siguiente. Uno, ya sea el núcleo duro de
digamos, el basamento, los cimientos de una comunidad profesional, una visión y unos valores compartidos, ¿no? Tenemos que saber a dónde vamos, a dónde queremos llegar y para ese a dónde queremos llegar, qué valores compartimos que nos hacen eso, formar el núcleo de la comunidad. Un liderazgo compartido, un liderazgo pedagógico, este es el punto fuerte, ¿no? Tiene que tener una visión y esa visión tiene que influir en que los restantes miembros, no de pronto, pero poco a poco, la vaya compartiendo. Eso es lo que crea el sentido de comunidad, ¿no? En segundo lugar, y lo hemos dicho antes, como profesionales que somos, una responsabilidad colectiva por el aprendizaje de los alumnos. Ese tema, bueno, no conozco, como conozco España, se le dan las calificaciones a un alumno y con unos profesores está bien, con otros no está bien. ¿Y qué pasa? Pues nada, cada uno funciona independientemente. Ya, pero el éxito es colectivo, igual que el éxito de un enfermo o de cualquier otro tipo de gestión. Y desde esa perspectiva, aquel que está mal, suponiendo que está diciendo la realidad de lo que ha pasado, habría que decirle, ¿y cómo lo hace? ¿Va contigo mal? O él, al revés, decirle a los otros, como antes señalaba, ¿y cómo lo hacéis vosotros para que conmigo no funcione y con vosotros sí funcione, según decís? Porque al final, eso, frente a la privacidad, yo no le digo nada porque cada uno hace, o el individualismo, un estilo solipsista, ¿no? Pues está ese tema de el éxito de los alumnos es responsabilidad de toda la escuela y de los profesionales que trabajan en ella, ¿no? Por tanto, de todo el equipo docente que da clase a un grupo. La colaboración, antes lo señalaba, está centrada en el aprendizaje. Podemos colaborar, y desde luego no colaboramos con un enemigo, tenemos que llevarnos bien y ser amigos. Digamos, la base emocional del intercambio pues, es esa de mutua, pero estamos para profesionales, ¿no? No solo como colegas, ¿no? Colegas que son profesionales y que esa colaboración está basada en el objetivo. Una comunidad profesional, antes salía también, se mueve a dos niveles, debe contar con buenos profesionales individuales, pero a su vez con un aprendizaje colectivo. Hay un libro que después me referiré al final, que ha salido ahora recientemente publicado al español, de dos personas que son pues dos de los más grandes en educación, Michael Fullan y Andy Hargrave, y acabaré la conferencia con una cita de ellos, pero vienen a defender que una escuela es el capital profesional que tiene. El capital profesional, por emplear este término, pues está formado por la suma de buenos docentes y lo que saben hacer que cuenta, ¿no? Pero ese capital profesional se ve incrementado a niveles increíbles cuando hay, dicen ellos, jugando con la metáfora, un mayor capital social, relaciones, interacciones mutuas, intercambios. Entonces la escuela incrementa, ¿no?, su capital profesional y, bueno, pues es, como ellos dicen, y así lo subtitulan en el libro, la única manera de transformar la enseñanza en cada escuela, en toda escuela. Hemos dicho esto comporta una concepción de los profesores como profesionales reflexivos y de la propia profesión. Se ha subrayado mucho. La experiencia es la experiencia, pero la experiencia es la rutina. La experiencia se aprende cuando se reflexiona sobre ella. Y la reflexión individual no lleva muy lejos. Una clase que no te ha gustado, que ha salido mal, reflexionar individualmente, pues sería un tanto angustiarse por defensa natural o por defensa psicológica, pues eso no se hace. Pero si tenemos un proyecto común, le podemos preguntar al otro, ¿cómo lo llevas? Pues a mí esto, y el otro, pues yo lo que hice, ya, y ahí empieza el aprendizaje profesional. La apertura, redes, después me referiré al final, con otros, y también es verdad estas dos características últimas, funcionar como comunidad bonito, pero somos humanos y somos compañeros
y cualquier comunidad tiene conflictos y una comunidad se puede ir, como decimos en España, abajo, ¿no? A pique, porque ha habido un conflicto y no se ha sabido resolver adecuadamente, ¿no? Tiene que haber respeto. No todas las personas, todos los profesionales vamos al mismo ritmo, ni, en fin, en esa perspectiva es la que hace que la escuela como conjunto, sobrellevando lo que es normal dentro de la diversidad que hay en cualquier grupo profesional, y con una actitud, como antes decía, inclusiva para los nuevos miembros, de respeto y de apoyo, pueda ir funcionando. ¿Qué procesos emplean estas experiencias desarrolladas hasta ahora para mantener y crear comunidades profesionales de aprendizaje? Bueno, ahí decía, el primero, que la define, centrarse en los procesos de aprendizaje del alumnado y del profesorado. Cuando nos reunimos los compañeros, lo que nos importa, pues es eso, ¿no? El núcleo, ya decía antes, aprendizaje entendido en un sentido amplio, y no solo materias instrumentales, el núcleo de nuestra discusión es para lo que estamos aquí, y para lo que estamos aquí es justamente para cómo lograr una mejor educación con unos mejores aprendizajes del alumnado. Esa es la discusión. Paradoja, muchas veces en los centros españoles y tal, la clase es lo privado y en lo colectivo se habla de otras cosas, ¿no? Pero no de lo propiamente profesional, ¿no? Justamente porque como eso es privado, eso no se debe salir a lo público y entonces preferimos, aunque estemos angustiados de lo mal que ha funcionado la clase y podríamos quedar contentos viendo como otro, diciéndoselo al compañero, preferimos hablar de otra cosa, del partido de fútbol de ayer o de otra cuestión y por tanto impedimos ese aprendizaje de compañeros. En segundo lugar, las comunidades, como cualquier grupo humano, se mueve pues porque alguien las mueve, ¿no? Las cosas no caen del cielo, ni en sí mismas. Una comunidad profesional tiene que ser liderada, pero liderada a todos los niveles. Es verdad que hubo un buen director que imprimió una línea, pero la escuela no sería comunidad por uno solo, sino porque ha logrado crear diferentes grupos y cada a uno le ha sabido dar y reconocer las capacidades que tiene para mover esa parcela, etcétera, ¿no? Después me referiré, muy importante, antes lo señalábamos con el caso del tiempo en Chile, cómo gestionar los recursos estructurales de tiempo y espacio, porque al final es el aprendizaje conjunto y ese aprendizaje conjunto requiere tiempo. Antes decía las condiciones en general del ejercicio de la profesión docente en Chile, pero también cabe decir, como dice Hargrave, el tiempo es el enemigo de la enseñanza, o el tiempo es el enemigo, dice él, de la libertad en la enseñanza, porque es verdad, muchas veces los docentes se dice, sí, claro, pero si tuviéramos tiempo, o el tiempo, pero el tiempo también es un tiempo vivencial. Cuando una reunión no nos gusta, decimos, hay que terminar, que ya son las 6, y nos queremos ir porque cuando estamos implicados en una actividad con los alumnos de un partido de fútbol que tenemos en el colegio o una obra de teatro que vamos a representar, pues es sábado, no es tiempo de trabajo, supongamos, suponiendo, y si nos dicen el tiempo, pues el tiempo es otra cosa, porque lo estoy viviendo como, ¿no? Y muchas veces se tiene tiempo, y no por tener el tiempo, en España que se tiene, se emplea en esta línea. Así que es verdad, no vamos a negar el reconocimiento de eso y su demanda, pero también hay que saberlo llenar adecuadamente y la dirección desempeña un papel muy importante, ¿no? Para liberar algunos tiempos de una cosa y ponerlo en otra. Y la comunidad, ya lo hemos dicho, no solo en la escuela, tiene que tener interacción con otros agentes externos de apoyo, de asesoramiento, de incluso cursos por parte de expertos, siempre puntuales, que enriquezcan el saber hacer de la propia escuela. Unido a todo esto y vinculado con él está el tema del liderazgo, tal y como hoy entendemos esta palabra, que no es un líder en el sentido de burocrático, de alguien que manda, dirige,
impone lo que quiera a los demás. Si antes decíamos las reformas externas, estamos desengañados, ese tipo de dirección en la mayoría de países ha fracasado. Y en todos los mejores del norte de Europa, nórdicos, que por ejemplo, o también asiáticos, ahora, que en pruebas, por decir algo externo, como PISA son los mejores, pues eso, tienen un tipo de liderazgo así, que en parte, digamos, lo que hablamos de aquí ha sido tomado de esos contextos y no en los nuestros, como en Chile o en España, que es más bien una función más de gestión la que ha predominado, ¿no? Pues entonces el liderazgo se entiende de este modo compartido como un grupo de gente que aprende y trabaja juntas en una comunidad con un sentido de propósito compartido. La escuela se mueve, pero no solo porque la mueva uno, que entonces no se movería, se mueve porque es toda la escuela la que se mueve, y ese uno lo que fue creando semillas para irla extendiendo en todos los niveles. Por tanto, es el trabajo conjunto del centro, preocupado por hacer bien ese trabajo, y cómo eso tiene un efecto en el incremento, un impacto del aprendizaje de los alumnos. Se da en la escuela, en esa comunidad, una cultura de aprendizaje, ese intercambio, la no privacidad de la práctica, el aprender del otro y tú cómo lo haces, y yo esto no me sale, podía ir y ver que tengo un tiempo libre, cómo lo desarrollas tú, etcétera, ¿no? Y, en fin, es resultado de un proceso, claro. Cualquier escuela no vino porque un nuevo director o tal, esos modos no funcionan aquí. Es un proceso que a lo largo del tiempo se ha ido construyendo, ¿no? No es fácil tener una misión y unos propósitos compartidos. Eso es fruto de unas reuniones, de unos acuerdos, de un haber querido hacer esto, pero eso era demasiado ambicioso, y haberlo puesto en su lugar en aquello otro, ir creando un sentido de implicación de cada profesional, de iniciativa, que también nos hace falta para liderar, en fin, de cooperación, como ahí señalaba, etcétera, ¿no? Bien, esto lo tratado en algunos libros, en portugués, Mejorar los procesos y los resultados educativos, y sobre todo en políticas actuales de mejora y liderazgo educativo, que como digo en el prólogo y en el primer capítulo surgió precisamente con motivo de una colaboración que tuve aquí en Chile con diferentes intervenciones. Entonces el liderazgo se entiende como un liderazgo distribuido en una escuela, en un centro, en un establecimiento o centro escolar, en una comunidad profesional de aprendizaje. Porque hoy día el liderazgo se entiende, como antes decía, más que solo de una persona, como una cualidad del grupo, de la organización, ¿no? De ahí que, bueno, las perspectivas, incluso la propia OCDE, que tiene un proyecto sobre mejorar el liderazgo escolar, pues hablan de ese mejorar el liderazgo escolar va por compartir o distribuir el liderazgo. Yo no sé la experiencia de cada uno, pero una escuela que funciona bien, en la mayoría de los sitios, no es porque solo una persona, sino porque esa persona ha sabido organizarla. Es evidente, ¿no? Es un grupo humano, al final, el que importa en su conjunto. Es verdad que alguien tiene la responsabilidad última y el timón, pero él no sería nada si no ha dado responsabilidades, empoderado, capacitado, responsabilizado a otro, que se encarga cada uno en su nivel y en su faceta, pues eso, de mover todo lo que implica mover la propia escuela en función de esos objetivos que nos hemos marcado y que queremos conseguir. Ese liderazgo se crea, en el fondo, porque, como ahí señalaba, un proceso social es ese construir poco a poco, para construir un consenso de lo que queremos que sea nuestra escuela. Ese consenso ha quedado plasmado, no es un papel que hicimos, sino desde abajo lo hemos reflejado en un documento, al revés, y entonces tiene vida, en un proyecto educativo institucional que vertebra la acción de la escuela, y ahora lo que se trata es de poner los medios para que se lleve a cabo. El director, el líder pedagógico, es el que un poco tiene la obligación de
hacer cumplir lo que todos hemos acordado y poner los medios para que todos lo hagamos, ¿no? Pero no porque lo diga él, al revés, porque todos lo hemos dicho y eso ha sido fruto de un proceso, poco a poco, que se ha ido haciendo en el tiempo, ¿no? Resumiendo, en las características y en esta figura de Louis Stahel, una persona que ha tratado mucho este tema, una comunidad profesional de aprendizaje, por una parte, se enfoca, tiene como foco común compartido el aprendizaje del alumnado. Dos, para eso se crea una cultura de participación y de liderazgo distribuido. Si no existe, no hay comunidad, ¿no? Ese tema que antes hemos dicho ya, pero la comunidad se viene abajo porque somos un grupo de personas, cada uno con un modo de pensar, etcétera, y de ahí que sea tan importante la esfera afectiva, de relaciones respetuosas, de confiar también en los demás, porque cuando desconfías es cuando empiezan los problemas. A cada uno hay que creer que lo va a hacer como buen profesional y solo cuando, mira, esto no es lo que acordamos, cuando hay que advertírselo. Promover la colaboración para aprender, eso ya ha salido. Y también muy importante, la mejora tiene que estar basada en datos, en evidencias. Los mejores datos y evidencias no son solo los externos, menos aún si es solo ranking o comparación, sino los que tenemos nosotros de cada grupo, no solo de los progresos que ha habido en materias instrumentales, sino que digo yo, en bullying o en conflicto escolar o en comportamiento cívico o en implicación de la familia en el colegio. Y una comunidad también tiene que asegurarse estructuras de apoyo que la sostengan en el tiempo, esos apoyos facilitadores externos que antes veíamos, y buscar la sostenibilidad con otras redes, con otras comunidades profesionales de aprendizaje que contribuyan, ¿no?, a darle otros insumos y a mantenerla a lo largo del tiempo. Y como antes decía, sí, muy bueno es que una escuela sea una comunidad profesional, pero una escuela es una escuela y sola y encerrada, no tiene los mejores saberes hacer de matemáticas, de expresión oral o escrita, ¿no? Hay otros saberes, otras buenas prácticas fuera, en otros contextos, en otras escuelas, en otros lugares. Y si queremos potenciarlos no podemos encerrarnos. Ni un profesor en su aula, ya hemos dicho, pero tampoco ni una escuela solo en ella, ¿no? Algunos de los movimientos de innovación más importantes que hay ahora se mueven en esa línea. En España hay uno que se llama, no igual que este, pero recoge una idea, comunidades de aprendizaje, no profesores. Y esa comunidad de aprendizaje recoge la idea de otras escuelas, voluntarios, padres, padres que a veces decimos no colaboran, pero no le hemos dado la oportunidad de colaborar. ¿Hay algún padre que quiera venir y bueno, lo promovemos, que está jubilado, que tal, que estuvo en la escuela, que ahora que venga a ayudarme, no a la escuela, al aula, ¿no?, con todo un proceso, antiguos alumnos, etcétera? Me refiero a este tema de buscar apoyos externos que nos ayuden en el trabajo y que también nos enseñen. Por otra parte, eso que ahí decía yo, la obviedad, en una sociedad de la información y en un mundo interconectado, la escuela ya no puede sobrevivir aislada, ¿no? Precisa de múltiples agentes, hay que incrementar, con ese término que antes decía yo, el capital social, las relaciones sociales de la escuela, ¿no?, que construyan, como digo ahí, nuevos compromisos, implicarse más el barrio, la familia, etcétera, ¿no? Como ahora dicen los profesores, solos no podemos, justo porque solos no podemos, tenemos que implicar, ganarnos la implicación, el compromiso de los que están fuera de la escuela, pero que forman el contexto más inmediato. De ahí esa nueva fórmula para generar y apoyar la mejora de la escuela, grupos de escuelas que trabajan juntas en redes que pueden ser informáticas, pero que tienen que tener la base de redes reales, ¿no? Redes, profesores de diferentes escuelas para aprender y apoyarse unos a otros, y eso tiene diferentes dimensiones: trabajo conjunto en grupo, planificación colectiva, resolución mutua de problemas. Fijaros a qué
¿Qué digo yo? Por ejemplo, problemas en la dirección escolar, grupos de directores de las escuelas que están agrupadas, que se intercambian cómo hacer las cosas. En fin, actividades de práctica profesional compartidas como maneras de incrementar el capital social de la escuela, ¿no? Las escuelas están muy necesitadas de ese capital social. Centros que están aislados en un lugar, profesores solos en su aula, ¿no? Justamente en un contexto hoy más que nunca en el que estamos más interconectados, se necesita establecer confianza entre las familias, centros, ciudadanos en general, promover el intercambio de información, en fin, incrementar el tejido social y la sociedad civil. Eso es también comunidad, más allá de la escuela, pero que la incluye, ¿no? Justamente para potenciarla. Porque al final es evidente, la escuela es el resultado de múltiples agentes, ¿no? La comprensión lectora de los alumnos la podemos hacer, incrementarla con buenas prácticas en la escuela, pero se verá infinitamente incrementada si la familia colabora, porque también se hace lectura supervisada por la familia en casa, ¿no? O porque hay en el barrio una biblioteca que tiene sus horas y que además es guiada. Hemos conseguido del ayuntamiento, de la autoridad local, que se haga. Esta es la perspectiva que hay detrás. Comunidad para el aprendizaje. Entonces, necesita ser compartida cooperativamente por las restantes instancias sociales, porque de lo contrario la posibilidad educativa se verá mermada debido a que las horas son las que se dedican a la acción escolar, pues dan para lo que dan, pero no pueden, son débiles estratégicamente, ¿no? Bueno, y en esa perspectiva aprender de otros, que antes señalaba y que no me voy a detener más. En el fondo sería el centro escolar, con un foco y propósito compartido, con unas relaciones, en fin, como comunidad profesional de aprendizaje, esta escuela conectada con otras escuelas que comparten también unas líneas comunes, y ello da lugar a crear y compartir el conocimiento profesional entre escuelas y dentro de la escuela, que posibilita un cambio en la práctica y en la estructura de la escuela, y que, en fin, todo ello se tiene que ver reflejado en un impacto en el aprendizaje de los alumnos. La colaboración entre escuelas pues también requiere, como antes, para que no se quede solo en palabras, en condiciones organizativas, de espacios, tiempos, clima, agentes. Hay que invertir en crear esas redes comunitarias entre la misma zona, barrio, la familia o el municipio que antes señalaba. En fin, por ir ya finalizando, construir la capacidad de mejora de la escuela tiene un foco central, ¿no? Ponía ahí la metáfora de la construcción, porque es algo, esto es lo que sucede, que no lo tenemos, pero lo podemos tener. Hay cosas que son físicas que si no están, no están, pero las que son sociales no están, pero pueden estar, ¿no? Basta que queramos, los que estamos implicados. Entonces, es el sentido que tiene construir la capacidad. Tiene un foco central que es la enseñanza y el aprendizaje. Para que se lo sea, paralelamente se cuida el desarrollo profesional continuo de sus docentes. Para que así se cuide hay un liderazgo distribuido propio de una comunidad profesional dinámica, conciertos y redes que antes acabamos con otra escuela. No ha salido, pero está detrás, crear una cultura de altas expectativas, de que podemos mejorar. Eso es base de una escuela como comunidad de aprendizaje. Hay que aprender, y hay que aprender porque podemos hacerlo mejor o podemos mejorar. Hace tiempo se publicó un libro aquí en Chile que tenía el título ese tan bonito, ¿quién ha dicho que no se puede? Escuelas en contextos vulnerables habían podido, ¿no? Y había investigado, un grupo de investigadores recogía las experiencias de cómo lo habían hecho, porque habían creído, no se puede, si no se cree que se puede, habían tenido altas expectativas. En fin, incrementar el capital profesional del profesorado, incrementando ese capital social, que era lo que venía a recoger en este libro
arriba en inglés y abajo la edición española, de Andy Hargreaves y Michael Fullan, que como veis lo subtitulan en inglés, en español no aparece en la portada, Transformar la enseñanza en cada escuela, en toda escuela, ¿no? Y recogiendo esta idea, dicen ellos, el capital profesional de excelentes docentes trabajando juntos en cada escuela es el principal activo para transformar la enseñanza. De ahí la necesidad de cuidarlo y potenciarlo. Fijaros, antes de continuar, excelentes docentes, porque entonces el intercambio va a ser más rico, pero luego trabajando juntos, porque entonces se va a incrementar, ¿no? Pero a la vez necesitamos, para que eso se dé, ese trabajar juntos, mucho más capital social dentro de nuestras escuelas, de colega a colega, pero también a través de las escuelas y entre escuelas, ¿no? Bien, pues con esto doy por terminada la conferencia. Espero que sirva para repensar las ideas, hacer cómo caminar en esa dirección, y en cualquier caso tenéis el texto del libro que se ha editado, que queda ahí fijado, se puede releer, repensar, tiene referencias bibliográficas, algunas de las cuales se puede acudir y caminar en esta dirección, que aunque tenemos que romper muchas barreras, yo creo no están equivocadas, es el principal base para transformar cada escuela. Muchas gracias.